Como todos los mundos, existen 7 regiones. Los mundos también se les llaman planos. Y el mundo físico es el mundo que tiene la materia más densa de todos los planos. En este mundo encontramos el estado sólido, que es el estado de materia más densa que está al servicio de la evolución. Es el estado más endurecido. Le sigue el estado líquido, que es la segunda región de abajo hacia arriba. Más allá tenemos el estado gaseoso, en el que ya las partículas tienen un distanciamiento entre ellas mucho más grande. Incluso hablando del estado sólido, el espacio que hay entre las partículas es mucho mayor que el conjunto de las partículas. Si quitáramos todo el espacio que hay para ver un cuerpo sólido, que en este caso tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo físico. Si quitáramos todo el espacio que hay entre las partículas, no podríamos verlo. De tan poca materia que es y tanta cantidad de espacio que tiene. Entonces ya se imaginarían el estado líquido, pues las partículas se encuentran todavía habiendo más espacio entre ellas. Y así los gases, como el aire. Las partículas están todavía más distanciadas y siempre se están moviendo. Se afirma que en el estado sólido el movimiento, la frecuencia con la que se mueven, la frecuencia vibratoria es la menor. El estado líquido tiene una mayor frecuencia, las partículas se mueven más velozmente. Y en el estado gaseoso, pues todavía hay mayor movimiento. Estos son los 3 estados que pertenecen a la llamada región química del plano físico, porque está constituida de elementos químicos. Cualquier sólido, cualquier líquido, cualquier gas en este mundo está hecho de elementos químicos. Arriba tenemos 4 subdivisiones que corresponden a una región donde ya no hay materia compuesta de elementos químicos. Eso ya está compuesto de éter. Y es una sustancia todavía más sutil que los gases. Es a través de la cual se manifiesta, por ejemplo, el calor, la luz, los sonidos y la vida misma. De manera que esta grande región o subdivisión superior del mundo físico es la que permite la manifestación de lo vivo. Y además, a través de ella, se manifiestan las fuerzas electromagnéticas, la fuerza nuclear y la fuerza gravitacional. De tal manera que compenetra todo el universo. Me estoy refiriendo al universo material. Así que, si relacionamos esto con el mundo que nos rodea, o sea, con los reinos, tenemos que todos los cuerpos de todos los seres están compuestos de las 3 regiones de la subdivisión llamada química del mundo físico. O sea, todos tienen sólidos, líquidos y gases.
Definitivamente que cuando hablamos de seres vivos, pues es más evidente. Incluso la cantidad de agua, pues es mucho mayor que el resto, porque es la base de la vida. Por eso es de que podemos encontrar en el reino mineral, pues la característica de la sequedad. Pareciera que allí solamente existiera el elemento tierra, que es precisamente lo que le da la característica de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. La tierra caracteriza el estado sólido de los minerales, pero podemos encontrar en el reino mineral estados líquidos. Cualquier líquido por sí mismo es una sustancia inerte, pertenece al reino mineral. Cualquier gas también es inerte y pertenece al reino mineral. Pero lo que le da la característica en su expresión como reino es el estado sólido. Y por eso se corresponde la tierra con el reino mineral. El reino vegetal tiene características de eso que llamamos fenómeno biológico, lo cual no encontramos en el reino mineral. O sea que la sustancia química está organizada de tal manera que manifiesta vida. Y es bueno siempre recordar que cuando hablamos aquí de este término, vida, se refiere a su aspecto biológico, no su aspecto espiritual. Aquello que requiere para su manifestación de elementos químicos. Y esto es la fuerza biológica. Esta no la encontramos en el reino mineral. De tal manera que aquí se está manifestando fuerzas que requieren la participación mediadora de los éteres, estos que componen la parte superior del plano físico, los 4 éteres. Y recordando sus nombres, para completar las 7 subdivisiones del plano físico, después del estado gaseoso, pues se encuentra el éter químico, después el éter vital o de vida, y luego tenemos el éter luminoso y finalmente el más sutil de todos los éteres, el éter reflector. De manera que en el reino mineral, en las piedras, pues los elementos químicos están impregnados del éter químico del planeta. Porque el planeta es un ser vivo. De tal manera que todos los componentes del reino mineral están compenetrados de este éter. De manera que este es el que permite manifestar esas fuerzas de atracción y repulsión química. Porque vemos que hay elementos químicos que se atraen. Un ejemplo clásico es el sodio y el cloro. De tal manera que se sienten atraídos. Y esto de sentirse atraídos no es en el nivel anímico, sino es más bien a un nivel de partículas que tienen afinidad y conforman una molécula que llamamos cloruro de sodio, la sal de cocina. Así también existen otros elementos químicos que no tienen afinidad entre sí. Entonces hace aparecer aquí la fuerza de repulsión, en contraste a la fuerza de atracción. Entonces la fuerza de repulsión química y la fuerza de atracción se deben a la acción del éter químico que está manifestándose en el reino mineral. Es el único éter que está manifestándose en el reino mineral. En el reino vegetal
tenemos, además del éter químico, el éter de vida, que es lo que le da la característica a este reino. Pero el éter químico, que en el reino mineral solo se manifiesta haciendo atracción y repulsión de elementos químicos para hacer ciertos compuestos, cristales, ahora estos elementos están influidos por una fuerza superior. De tal manera que incluso puede hacerse ver que se expresa en contra de la gravitación, por ejemplo. De manera que los elementos químicos no solo actúan haciendo esta función de formar compuestos dirigidos por las leyes terrestres en las que interviene la inercia, la expansión de los cuerpos por el calor, la gravitación y todo lo que puede manifestarse a través de la electricidad, del magnetismo y las leyes físico-químicas. En el reino vegetal aparece algo más. Entonces, este éter químico que es parte ya de un vehículo en el vegetal es diferente al mineral, porque el cuerpo vegetal tiene un vehículo adicional que no tiene el mineral, y este es el cuerpo vital, compuesto de éter. Pero el éter que compone el cuerpo vital del vegetal, en su nivel de éter químico, lo que va a permitir es que el vegetal pueda asimilar sustancia del exterior para conformar la propia. De tal manera que así el vegetal puede crecer, además de asimilar, crece su estructura, incluso puede regenerar sus tejidos. Esto es por acción del éter químico. Pero una tercera manifestación, además de la asimilación y el crecimiento, es que puede reproducirse. Puede reproducir su especie, creando una semilla en los vegetales superiores. Y esto solo es posible porque está actuando el éter de vida. Así que es el que se encarga de reproducir la especie. Así que para mantener el individuo está el éter químico trabajando. Para mantener la especie y conservarla, está trabajando el éter de vida. Y además, tenemos en los vegetales que está actuando incluso parcialmente el siguiente nivel de la región etérica, que es el éter de luz, el éter luminoso. Y este es el que hace que las plantas tengan color. La clorofila, por ejemplo, que ante nuestros ojos se ve verde, pues es un color. Pero la formación, la construcción de la clorofila, que hace posible que aparezca este verdor en la naturaleza, esta es dada por el éter luminoso. De manera que cuando existe menos luz, lo cual sucede en el otoño, puede no fluir suficiente savia por el vegetal y entonces las hojas pueden perder su coloración, este color verde. Incluso pueden caerse del árbol. Primero pasando por el color amarillo, incluso haciéndose de un hermoso color anaranjado, rojizo, y luego finalmente perder su vida. Se desprenden ya haciendo color café.
Y claro, en algunos árboles se desprenden siendo todavía de color rojo, anaranjado, y esto hace un espectáculo en la naturaleza que vale la pena observar, sobre todo en las partes más nórdicas del planeta, o las más cercanas a los polos. De manera que este mismo éter de luz está haciendo fluir la savia en los vegetales, además de dar el color, que cuando la planta llega a la madurez hace aparecer otros colores, además del verde. Aparecen en las flores y en los frutos. Esto es dado por el éter de luz. Así que ya tenemos dos éteres activos completamente, el éter químico y el éter vital, que permite la conservación del individuo, que no es un individuo, pero así le llamamos pues a una planta, y la reproducción de la especie, pues el éter de vida, y parcialmente a través de la circulación de la savia y el color, la acción del éter de luz. Cuando pasa el invierno, que las hojas pudieron haber caído en muchas especies, y aumenta la cantidad de luz que es éter, que nos viene desde el sol, entonces vuelve a fluir la savia de los vegetales y entonces vuelven a crecer nuevos brotes y aparece otra vez el verdor de la naturaleza. Incluso todo esto mismo hace que germinen las semillas también. Todo lo que es el efecto de revitalizar la naturaleza. Es a través de estos éteres, químico y vital. Y el éter de luz, cuando ya la plantita está en su proceso de crecimiento y la circulación de la savia está actuando. Y si ahora analizamos el reino animal, nos damos cuenta que también está vivo. Por lo tanto, debe tener un vehículo portador de este fenómeno biológico, portador de vida. Este es el cuerpo etérico o vital, pero es muy diferente de las plantas, porque está sirviendo a un ser animado, a un alma de grupo ahora. De allí su nombre animal. Y es aquí donde vemos que el cuerpo etérico es más complejo en los animales, porque del éter luminoso también están actuando otras fuerzas que hacen que circule la sangre en los animales inferiores y además aparezca el calor, no solo el color en la sangre, sino el calor en los animales superiores. Y esto es por acción del éter luminoso también. Y otra de las funciones del éter de luz en el reino animal es la capacidad típica en el reino animal de la percepción sensorial, la sensación. Aparecen los sentidos. Pero los sentidos solo pueden funcionar si a través del sistema nervioso fluye esta fuerza para poder transmitir las impresiones, sea a través de los ojos, la luz, los colores, a través de los oídos, los sonidos, a través de la nariz, los aromas, y de la lengua, los sabores, y las impresiones táctiles de la piel. Para eso se requiere éter. Entonces es el éter luminoso el que está aquí actuando como mediador para la percepción sensorial. En especial, el éter luminoso se relaciona directamente con el ojo, su funcionamiento y su construcción. Es conocido incluso que si un animal
que es diurno, tiene sus ojos sanos. Por lo general, en la noche no tiene mucha visibilidad. Pero si lo dejáramos en un lugar completamente oscuro durante cierto tiempo, los ojos no recibirían ese alimento que reciben los ojos constantemente de la luz. Y entonces se irán atrofiando hasta llegar un momento en que el animal queda ciego completamente. Igual le pasa a un ser humano. De allí la relación directa del éter luminoso con los ojos, con la función de la vista. Eso en cuanto al reino animal. Veamos ahora el reino humano, en el que está también vivo y por lo mismo debe tener un cuerpo vital. Y es precisamente en el ser humano donde todos los éteres están completamente activos. Porque hasta ahorita hemos mencionado solamente tres. El éter químico, el éter vital y el éter luminoso. En el ser humano tenemos además la actividad del éter más sutil, que es el encargado de las funciones típicamente humanas. Este es el llamado éter reflector. Y es a través de este éter que el ser humano es capaz de guardar las impresiones y las experiencias que está viviendo en su interior, en su alma, que se encuentra individualizada a diferencia del animal. Puede guardar las experiencias y utilizarlas para sus acciones futuras. Y esto es lo que ha permitido que el ser humano pueda evolucionar conscientemente. Incluso cada humano tiene una particular forma de actuar que es diferente a todos los demás, porque ha guardado individualmente sus experiencias en esto que se llama la memoria. Y además de esta facultad, tenemos que el éter reflector es el medio a través del cual se manifiesta el pensamiento. Con lo cual el espíritu puede controlar sus vehículos, el cuerpo físico, el cuerpo vital y el cuerpo astral. Y a través del pensamiento el ser humano se hace consciente. Así que la memoria, el pensamiento y la conciencia de vigilia, la conciencia despierta, se deben a que está actuando en los seres humanos el éter reflector. De manera que vemos pues que el cuerpo vital de los seres humanos es mucho más complejo que el cuerpo vital animal o el cuerpo vital de las plantas, en el que cada ser humano puede incluso tener ciertas diferencias en la composición de su cuerpo vital, porque los éteres inferiores pues se encargan de las funciones animales, permiten que este cuerpo mantenga sus partículas unidas y pueda vivir y sobrevivir y además reproducirse. Ese es el complejo inferior etérico. Los éteres inferiores, el químico y el vital. Pero los éteres superiores tienen que ver con la capacidad de observación a través de las percepciones. La capacidad que tiene el ser humano de tener un cierto nivel de conciencia
y aprovechar la acumulación de las experiencias para darse cuenta de, de más misterios, irlos dilucidando sobre su vida, sobre su existencia. O sea, las facultades superiores. Cuando un ser humano tiene devoción por la vida, siente admiración por ella y la respeta y desarrolla una cultura de amor por todo lo que le rodea. Esto hace que los éteres superiores se nutran con estos sentimientos